Dice así la palabra del Señor: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pueden sentarse, por favor. Crece con el crecimiento que da Dios. O sea que Dios da un crecimiento. No como el ejemplo de Corintios, que Pablo está hablando de otra cosa. Cuando dice crecimiento lo ha dado Dios, está hablando de la iglesia de Corinto en sí. Hubo alguien que predicó, hubo alguien que anunció, el que regó, el que sembró, todos trabajando para un mismo Señor, un mismo dueño de la grey. Pero en todo eso se debió ver la participación de Dios, quien fue que hizo progresar en aquel lugar la iglesia, como también lo hace en estos tiempos. Progresan las iglesias en el sentido de que hay más personas creyendo al anuncio que la iglesia misma entrega. Como decía nuestro hermano, anunciando el Evangelio para que las personas procedan al arrepentimiento y a la salvación. Tomamos un pasaje que en realidad la expresión es una expresión negativa. Negativa porque está diciendo que acá hay algo que no se está haciendo. Si usted lo lee bien, aquí dice bien claro, hay algo que no se está haciendo. Cuando dice que hay algo que no se está haciendo, quiere decir que hay alguien que también puede, sí, estar haciéndolo. En este caso nosotros vemos que el apóstol Pablo, después de apuntar algunas cosas muy importantes sobre el engaño de la iglesia, sobre las cosas que pueden levantarse, y ya por allí en el verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada su propia mente carnal. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que hay gente que hace estas cosas, y si bien es cierto que el propósito en sí es malo, la intención no es buena, obviamente todo aquel que quiera tener una intención buena debe ir a la Escritura. Todo aquel que tenga el deseo de hacer bien, y me refiero a aquellos que les toca en gracia ministrar al Señor en las congregaciones, debe ir a la palabra de Dios, porque es la manera, la forma en que traerá un conocimiento, hermanos míos, que viene de lo alto, de la misma palabra de Dios, para hacernos comprender y entender. Y acá dice que esta gente le pasan estas cosas porque no se toman, no se hicieron de la cabeza que es Cristo. Entonces yo quiero hablar de eso justamente, el asirnos de Cristo Jesús para alcanzar nosotros lo que claramente enseña el apóstol Pablo aquí: crecer en el crecimiento que da Dios. Crecer en el crecimiento que da Dios. El primer punto dice no haciéndose. La palabra en este pasaje significa echar mano, aferrarse o asir, como decía el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la carta a los Filipenses? No hace muchos días atrás hemos visto que Pablo decía que quería asirse de aquello para lo cual Cristo lo había asido a él, o sea, lo había tomado a él. ¿Recuerda? Bueno, lo bueno de esto es que el apóstol Pablo muestra acá que hay personas que, teniendo la posibilidad de asirse de la cabeza que es Cristo, tomar todo lo que de ella emana, tomar todo lo que de ella proviene para la iglesia, para tener un conocimiento exacto de su voluntad, un conocimiento exacto de su propósito, vagan en sus mentes enfermas, muchas de ellas, con una imaginación exuberante de lo que podría ser, teniendo la claridad de Dios en la palabra, con imaginaciones de cosas sobrenaturales, sí, pero ficticias, que de hecho las que se ven, como fue dicho, van a desaparecer. Todas las cosas que se hacen, hermanos míos, que los ojos pueden contemplar, no son eternas. Una sanidad, hermanos míos, no es eterna, porque el cuerpo se termina, desaparece el cuerpo y allí quedó todo el milagro. Nosotros vamos en busca de un cuerpo nuevo.
el cual no puede ser afectado por enfermedad, ni puede ser deteriorado por el tiempo, porque es un cuerpo para que vivamos por la eternidad. Amén. Un cuerpo para que vivamos por la eternidad. Un cuerpo que nos hará traspasar los cielos como si fuera nada. No necesitaremos de ninguna otra cosa más que ese cuerpo maravilloso que nuestro Dios nos tiene reservada. Esa habitación que no sé quién nombró así de pasada, esa habitación celestial que nos tiene reservada el Señor en los cielos para los que creen. Y acá vemos nosotros como Pablo entonces le dice aquí, y no haciéndose de la cabeza. Esta gente que obra en forma y mente carnal, no se hacen de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea que todo sale de ahí, en virtud de Cristo, en virtud de la cabeza, en la capacidad, en el poder adquirido que emana esa cabeza para todo el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Puede entonces, hermanos míos, ir juntándose por ligaduras y ligamentos y comenzar cada uno en su actividad a crecer. Cada miembro en su lugar, haciendo la actividad que Dios ha determinado que haga, producirá un crecimiento en la iglesia, producirá un crecimiento en el cuerpo. Por eso, hermanos míos, a veces pensamos que esto tiene que ser algo sobrenatural o que tiene que venir una gran revelación de repente donde todos quedemos maravillados de lo que Dios va a hacer a futuro. Dios nos ha hablado, hermanos míos, en este tiempo presente del futuro que vendrá, pero también nos afirma las cosas que ya en este tiempo presente debemos vivir y ya no descuidar para que el progreso de esta vida espiritual sea notorio a todos. Para que todos conozcan que lo que hablamos no es palabra inflada de humana sabiduría, sino que es el poder de Dios manifestado o plasmado en palabra de Dios aquí en la Biblia. A donde nosotros vamos cada día, la fuente de conocimiento y de revelación por el Espíritu de Dios nos hace comprender todas estas cosas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No echando mano, no aferrándose, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, ¿cómo da crecimiento Dios? Vamos a Efesios. ¿Cómo da Dios el crecimiento? No solo vemos los instrumentos o el instrumento, los métodos, hermanos míos, sino también, una vez más, e insisto con esto, nuestra responsabilidad. Y esto es algo que en nosotros no puede faltar, nuestra responsabilidad. Ahora, hay cosas de las cuales no nos podemos hacer responsables porque no entendemos en su totalidad. Hay cosas o áreas en nuestra vida en las cuales el Señor nuestro Dios tiene que seguir trabajando para que luego veamos con toda claridad cuáles son las áreas donde tenemos que trabajar o donde tenemos que obedecer, donde nuestro Dios comienza a apuntar para que cambiemos o despojémonos o hagamos algo al respecto, pero siempre será nuestra la responsabilidad. Y acá vemos que Él mismo constituyó, capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos detenemos ahí un momento. Esto se hará, o sea, los ministerios aparecieron para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Como lo acabamos de leer. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, a fin de que sea edificado el cuerpo. Ahora, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esto es algo también sobre lo cual hay que luchar. No podemos todavía ya en este tiempo seguir creyendo cosas diferentes. Yo no puedo entender que haya personas entre nosotros, después de todas las cosas que se oyeron, que diga, yo tengo la simiente de Dios, por tanto no puedo pecar. Habiendo Dios enseñado estas cosas,
habiéndolo dejado tan claro ante nuestros ojos, de lo cual nos hemos hecho cargo delante de Dios, porque así sería fácil, aunque yo peque, digo, no soy yo, porque yo tengo una naturaleza que no me deja pecar. Entonces, ¿quién es el que se equivocó? ¿Quién es el que erró? Entonces basta con esa fantasía, no procede de la Biblia, no procede de la verdad de Dios. Hagámonos cargo de lo que somos y definitivamente determinemos qué queremos ser ante Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios? Debemos parecernos a Cristo, no hay otro modelo. El único modelo es Cristo Jesús. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Es hijo de Dios? Y el que es hijo de Dios debe andar como Él anduvo. Entonces allí está, hermanos míos, tenemos que hacernos cargo de la realidad de Dios. Escuche, por favor, por más que usted se autoconvenza de que no es así, tendrá el día de mañana un gran problema delante de Dios, porque la palabra se expresó con claridad ante sus ojos y sus oídos. Por lo tanto, no tendrá excusa. No es bueno que nosotros nos autoconformemos. Vamos a la Biblia. No importa cuántas veces Dios me corrija. Siempre que me corrija va a ser por algo que yo necesito ser corregido. Siempre que Dios lo haga, me muestra su amor. Siempre que Dios lo haga, me veo amado. Siempre que Dios lo haga, me veo cuidado. Así que por lo tanto, Dios mío, sigue exhortándonos y corrigiéndonos, porque queremos llegar a esa estatura que tu palabra afirma que vamos a llegar por medio de lo que tú has determinado. Entonces, la unidad de la fe. La unidad del Espíritu explicamos el otro día, es algo que ya está, porque Dios nos dio a todos un mismo Espíritu. Nos sumergió, ¿se acuerdan? Nos bautizó, sumergidos en un mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu todos cobramos vida. Pero en cambio, en cuanto a la fe, muchos interpretan lo que le parece, o cada uno tiene su interpretación de la palabra de Dios. Pero cuando habla, hermanos míos, de llegar a la unidad de la fe, en otra versión dice llegar a ser un pueblo muy unido en cuanto a la fe, un pueblo que cree exactamente lo mismo. Y aunque en muchas cosas coincidimos, debemos seguir perfeccionándonos. Ahora, ¿cómo será esto? ¿Cómo estableció Dios? Por medio de los dones será ministrada la iglesia, y la iglesia entre sí debe ministrarse el uno al otro hasta que todos pensemos igual. Acuérdense que en la Torre de Babel, cuando todos tenían un mismo pensamiento, un mismo objetivo, una misma obra, tenían un mismo lenguaje. Y lo único que necesitó Dios es cambiar el lenguaje de alguno para desbaratar la obra que habían comenzado, en la cual Dios mismo dio testimonio que no pararían de hacer esa obra, nada los detendría. Sin embargo, Él se ocupó, confundió las lenguas y allí se acabó todo. Por eso es que necesitamos unirnos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma forma de hablar y en la misma fe y la misma palabra de Dios. Creer todo lo mismo. ¿Se entiende? Entonces debemos llegar a esa unidad de la fe, donde todos hablemos, no porque a mí me parezca que esto tiene que ser diferente, sino que todos podamos leer de la misma escritura las mismas cosas, porque la palabra de Dios no cambia. Es siempre viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. Entonces, solucionando ese tema de llegar a ser unidos en la fe, de tener el conocimiento del Hijo de Dios, entonces sí aspiramos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo que nos necesitamos todos para hacerlo. Nos necesitamos todos. ¿Se acuerdan cuando usábamos la expresión qué jodido que es? ¿Se acuerdan? Qué cabezón que es. Bueno, a todos los necesitamos. Porque cada uno de los que estamos en la presencia de Dios, en esta congregación y en donde quiera que se reúnan en el nombre del Señor, todos están como herramientas útiles. Todas producen o provocan algo. Acordémonos que Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, miramos estas dos cosas, podemos decir estas dos figuras, y hay una persona que en este caso era Cristo Jesús, que las cosas que le sucedían a su alrededor obligarían a Jesús a obrar como Dios había determinado que debía obrar.
Pero había otra persona que era la que provocaba estas cosas que no tendría un buen resultado. Ahora, mire cuántas cosas a veces los cristianos nos quejamos de que me hizo, de que no me hizo, de que habló de mí, de que pensó mal y de que tantas cosas. Lo único que tiene que salir de nosotros es un verdadero cristiano. ¿Escuchó? Ante la dificultad, ante el problema, ante la situación, ante cualquier cosa que sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cualquier problema que venga a nuestra vida, tiene que aflorarse en nosotros la manifestación de un verdadero hijo de Dios para gozarnos y decir: a la verdad, lo que ha sucedido acá, esto que se ve tan feo, produjo en mí que yo me manifieste como Dios esperaba, porque yo quiero ir como está escrito de mí. ¿Cómo está escrito de nosotros? Que en cada manifestación, problemas o dificultad lo resolvamos a la manera de Cristo, como un hombre nuevo, como un hombre que posee la guía y dirección de su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios. También lo podemos resolver de la otra manera. Los resultados son totalmente diferentes. Por eso es que también tenemos que pensar, meditar y estar atentos, porque Jesús ya viene. Jesús ya viene. Y todavía estamos con todas estas cosas y Jesús ya viene. ¿Acaso se seguirá retrasando? ¿Cuántas veces Dios nos hizo ver su misericordia y su paciencia? ¿Cuánto más pensamos que tenemos por delante? ¿Con cuántas cosas que pudiéramos terminar y determinar, todavía no lo hacemos por nuestra propia decisión? Pero no porque a Dios le agrade. Amén. El crecimiento que da Dios. Entonces, ¿cómo va a venir? Por medio de los dones, la enseñanza y la participación de todos como iglesia en comunión y en ese momento de fijarnos la necesidad espiritual de cada hermano. No para tomarlo, como dice la Escritura, tomar al débil para hablar sobre él Bueno, esperen que lo voy a leer porque no me quiero equivocar en la expresión. 14 de Romano. Me vino así a la mente, lo tocamos de pasadita para que no quede mal expresado. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que cuando alguien se presenta en una condición semejante, y aquí está hablando de comer, no comer y cuantas cosas más, para que nos demos cuenta hasta dónde nosotros tenemos que tener cuidado. Como hijos de Dios, como personas que decimos ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios, decimos ser llenos del Espíritu de Dios, decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, todas esas cosas que se dijeron por palabra, se tienen que testificar en nuestras acciones. Tiene que verse el resultado, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que esto será así? Porque a pesar de las cosas que nos pasen, como ya hemos dicho, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Por qué necesitamos seguir creciendo? ¿Por qué necesitamos la unidad de la fe, el conocimiento de Dios? Llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Léalo, capítulo 4, verso 14 de Efesios. Por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, variantes, cambiantes, hoy gozo, mañana tristeza. A veces pasan por cosas de la vida, pero el gozo del Señor, como nos decía anoche, es el gozo que nos dio Dios, el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo, hermanos míos, de pertenecer a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es algo posible, esto es algo que puede pasar, esto es algo de hecho que ha pasado. Pero Dios cubrió todas las necesidades del hombre, todas las necesidades del cristiano.
¿Está oyendo? Dios cubrió todas las necesidades. El cristiano es engañado muchas veces porque se deja engañar, porque no es capaz de ocuparse de la lectura en la palabra de Dios, de la búsqueda en donde entra la presencia de Dios a preguntarle las cosas que están escritas y que son necesarias que Él las revele. Por eso, hermanos amados, nosotros debemos seguir creciendo, seguir conociendo, seguir desarrollándonos, y en cada cosa que nos falte, seamos responsables nosotros mismos de lo nuestro. Dejemos ya de mirar a los demás, seamos responsables de lo nuestro. No nos ocupemos tanto de los errores de los demás y ocupémonos de los nuestros propios, y nos daremos cuenta el cambio que va a haber en los demás cuando yo haya cambiado. ¿Se entiende? Cuando yo comience a ver las cosas sin la viga que tengo en mi ojo, entonces las cosas las veré de otra manera. De hecho, el hombre que está creciendo ve las cosas a la manera que Dios las ve. Esta es la gran ayuda de Dios, un conocimiento que no teníamos y Dios puede darnos. Sino que siguiendo la verdad, verso 15, en amor crezcamos en todo, en aquel, otra vez, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve que todo lo hace Dios? Sin embargo, todo depende también de nosotros. Aunque Él lo hace todo, lo único que pretende de nosotros es una obediencia, es una búsqueda, es un reconocimiento, es una aceptación. Yo acepto tu palabra, yo acepto tu consejo. Yo entiendo que así es la manera. Yo entiendo que esto debo hacerlo. Ahora, si yo digo, entiendo que esto debemos hacer, ya no solo miro mis errores, sino también los de ustedes. Por eso es que es importante que cada uno lo tome para sí. Hoy la Biblia nos habla a todos. Hoy la palabra de Dios viene para mí. ¿Viene para usted? Hoy la palabra de Dios me está hablando a mí. ¿Le está hablando a usted? Hoy la palabra de Dios no viene a la congregación, viene en particular a cada uno. ¿Usted lo cree? Entonces, la exhortación que Dios envía será favorable a nuestras vidas y producirá, hermanos míos, porque lo vamos a tomar de esta manera. Dios me está hablando, por lo tanto no me está haciendo saber los errores y fallas y dificultades de mis hermanos, sino los míos propios. Usted diga exactamente igual, deje de ver a su hermano como aquel escalón por el cual usted tiene que pisar para seguir subiendo. No, no es de esta manera. Esto no es como el mundo. Su conducta lo califica o lo descalifica, su conducta lo premia o pierde el premio, pero cada uno es responsable delante del Señor, y todos daremos cuenta en particular delante de nuestro Dios. Aleluya. A Dios es la gloria. Entonces, ¿cómo lo da? Por revelación, a través de los dones ministeriales, por comprensión. La revelación es correr el velo a todos, porque si no, no podría participar, estaría todo el tiempo siendo necesario que los dones estén en todo momento, ¿entienden? En cada hogar. Y esto tiene que ser algo personal. El que sabe, el que aprende. El Señor dijo con respecto a Juan. El Señor Jesús dijo: lo que sabemos, eso hablamos, con respecto a Nicodemo. Lo que sabemos, eso hablamos. Y eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. Hablar lo que sabemos. Porque lo que sabemos nos comunicó Dios. Y si nos comunicó Dios algo para que sepamos, es para que obremos conforme al conocimiento que nos ha dado. Y si yo esto lo practico en mi propia vida, automáticamente dejaré de ser el punto referente de los errores y pasaré a ser el punto referente de alguien que está queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Se comprende? Ahora, el que ocupa el lugar de juez, ¿dónde queda en todo esto? ¿Dónde queda?
el que siempre tiene para juzgar a los demás y nunca se juzga a sí mismo. ¿Dónde queda en esta palabra? ¿Dónde queda en este evangelio? ¿Dónde? Es algo que en algún momento salió, recorrió todos los lugares, se distribuyó por todas las iglesias. Pero Dios nos dio un evangelio para salvarnos, no para juzgarnos y condenarnos. Y los hombres tomaron el evangelio para hacer salvos a los hombres, sí, pero también juzgarlos. Si no está bien, yo le tengo que enseñar. Hipócrita. Quita la viga de tu ojo primero, después podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Así tiene que ser, según la Biblia, según la palabra de Dios. Nueva Traducción Viviente, versos 15 y 16 se lee así, de Efesios 4. En cambio, hablaremos la verdad con amor. El verso 15 acá dice, espera un cachito que se me dio vuelta la hoja, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Mire, con amor. Y así creceremos en todo, siendo... Espérame un cachito. Y así creceremos en todo, sintiendo hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así creceremos siendo más semejante a Él. Así, de esta forma, teniendo en cuenta estos puntos, teniendo en cuenta la fe, teniendo en cuenta el conocimiento, teniendo en cuenta la práctica de las doctrinas como una vida cristiana. Entonces así nosotros nos pareceremos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen. ¿Escuchó el verso 16? Y entonces todo el cuerpo crece y está sano, lleno de amor. Lo leo de nuevo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Así será? ¿Por qué no sucede? Porque ahora cabe la pregunta, ¿por qué no sucede? Ya este conocimiento fue transmitido a nuestra vida. Ya vino la revelación tan esperada, ya vino. Cuando vino la revelación nos dijo, ustedes son los responsables. Algunos desmayaron. Algunos se desesperaron como si fuera que se quedaron sin la ayuda de Dios. Escuche, esto es la ayuda de Dios. Que poseamos el Espíritu Santo es la ayuda de Dios o no. Que nos dé su palabra es la ayuda de Dios o no. Y que su Espíritu nos revele su palabra no es la ayuda de Dios. Entonces la ayuda de Dios la tenemos. No es que cuando Dios nos aclaró y nos hizo responsables de nuestros propios actos que deben ajustarse a las sanas doctrinas, hermanos míos, nos hizo que entendamos que nosotros somos los que debemos decidir. No por eso nos quedamos sin ayuda. Por el contrario, Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, nos revela su palabra para que obremos, pero tenemos que gustarla, tenemos que comprender que esto es un beneficio para nosotros, tenemos que determinar hacia dónde quiero ir, quiero llegar o no, quiero alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo o no. Esto lo vamos a alcanzar, pero como iglesia, cada uno de nosotros haciendo lo que es correcto, cada uno de nosotros cumpliendo su función en el cuerpo, que se ayuda mutuamente hasta que todos lleguemos. Por eso es que se está produciendo este desarrollo del amor de lo cual Dios nos habló. Porque ya hay cosas que no podemos evitarlas. Ya hay momentos donde tenemos que estar. Hay momentos donde tenemos que acudir a la ayuda.
Hay momentos donde tenemos que manifestar el amor con hechos, como fue dicho hace pocos días atrás. Llega ese momento, estamos creciendo. Bueno, entonces sigamos creciendo, porque cuando el Señor venga, ¿cómo querrá hallarnos? Bienaventurado el siervo fiel, que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. No viviendo en su propia justicia. Pablo dijo esto de sí mismo. Y él hablaba de la justicia de la ley. ¿De qué justicia hablamos nosotros? De una justicia humana, totalmente imperfecta, totalmente perjuiciosa, dañina. ¿Las vamos a cambiar por esto tan perfecto y hermoso que ayuda a los demás? No, yo me quedo con esto que ayuda a los demás. Me quedo con esta justicia, con esta doctrina, con esta palabra, aunque los demás sigan viendo que yo no avanzo, que estoy igual, eso no me interesa, estamos siendo tesoros en el cielo. Allí nadie lo puede tocar, gloria a su nombre. Y nos alegramos de que así sea. Ahora, ¿por qué no se logra? ¿Por qué siempre se vuelve otra vez a un punto como si fuera que retrocedemos? Miremos un pasaje donde el apóstol Pablo habla a los corintios de un tema tan tremendo como el amor. 1 Corintios 13. Y él introduce el verso 11 aquí en este pasaje, el cual nosotros vamos a extraer ahora para darnos cuenta de algunas cosas. Dice así el verso 11, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, verso 11. Cuando yo era niño, ¿lo tiene? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Usted puede creer que nuestro gran problema está acá? ¿Puede creer que nuestro gran problema está en lo que dice este verso? Si hablamos de hombres espirituales, levantamos la mano. Si hablamos de hombres salvos, levantamos la mano. Si hablamos de hombres sabios, levantamos la mano. Si hablamos de revelación, levantamos la mano. Pero si hablamos de niños, no levantamos las manos. Nuestro gran problema es que creemos ser grandes y nos comportamos como niños. ¡Wow! Se armó. Entonces Pablo aclara, momento, a ver los que dicen ser adultos, a ver los que dicen haberlo alcanzado ya. Hay una claridad en esto. Cuando alguien es hombre, deja lo que es de niño. Y allí está nuestro gran problema. Hay muchas cosas, oiga iglesia por favor, hay muchas cosas que los hermanos manifiestan que son de niños. Y cuando hablamos de niños, no hablamos de niños en el modo ofensivo, sino hermanos míos, de niños en el modo de comportarse, en el modo de entender, en el modo de hacer las cosas, que habiendo sido ya enseñado, debiendo nosotros manifestarnos de una manera que el conocimiento que tenemos nos demanda, nosotros seguimos respondiendo como niños, seguimos obrando como niños, nuestros juicios siguen siendo como niños. Y Pablo dice, momento, cuando ya fui hombre, dejé lo que es de niño. Faltaría que pregunte, ¿cuándo piensan ustedes dejar lo que es de niño si ya son adultos? Yo me hago esa pregunta. Y le hago a ustedes la pregunta. ¿Cuándo dejaremos nosotros de hacer las cosas que pertenecen a la niñez, siendo que ya nos consideramos bastante adultos? Y si vamos a juzgar por las cosas que Dios nos viene enseñando, debiéramos considerarnos adultos. Debiéramos considerarnos adultos. Pero somos adultos con manifestaciones de niños. A eso el mundo le llama, es un joven grande, pero es inmaduro. ¿O no es así? En el mundo dicen, mira ese muchacho grande ya, pero qué inmaduro que es, mira las cosas que hace. ¿Por qué lo juzga? Por las cosas que hace. Siempre fue así.
En la vida humana, del ser humano es así, en la vida cristiana también es así. Por eso es que se descubre aquellos que dicen tener un conocimiento, nada más oírlo hablar, y sabemos hasta dónde está crecido. Nada más oírlo hablar y sabemos cuánto de lo que Dios le pudo haber enseñado ha practicado. Nada más oírlo hablar y ya sabemos de qué persona se trata. Ahora, esto estaría muy bueno que lo usemos para nuestra propia vida. Muy bueno. Es más, digo, muy necesario. Muy necesario. Yo sé que después de esto, hermanos míos, esto es como cuando hablamos de la madurez. Nos pegó el Señor un sacudón, allí quedamos todos, parece maltrecho, mal parado, pero lo que Dios hizo fue quitar el tamo. Nos limpió. Tomó su era, hermanos míos, el aventador estaba en su mano y levantó hacia arriba el trigo para que todo lo que no es verdadero se despoje de nosotros. ¿Y cuánto bien nos trajo? ¿Cuánto bien nos hizo? ¿Cómo a partir de allí comenzamos a crecer de verdad? A crecer en pasos firmes, a crecer en conocimiento, a crecer en ocupación, en dedicación, gloria a su nombre, y fue cambiando nuestra vida. Pero ahora Dios, hermanos míos, a la víspera de que el Señor Jesús ya está a la puerta, nos reclama. Y es como si el Señor nos dijera también a nosotros: no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Así que vamos a perfeccionarla. ¿Está oyendo? ¿Quién puede decirle que no al Señor? No he hallado tus obras perfectas. No dice tu obra, tus obras. Absolutamente todo lo que hay que manifestar delante de Dios. ¿Por qué lo vemos así? Para que no juzguemos a alguien que se equivoca en alguna cosa o que erra en alguna cosa, sabiendo que seguro algo a mí me está faltando también. Y como es hasta que todos lleguemos, lo necesitamos todo. Lo necesitamos absolutamente todo. Cuando yo era, dice el apóstol Pablo, acá lo acabamos de leer. Fíjese, verso 11. Cuando yo era niño, es una expresión de tiempo pasado, ¿eh? Cuando yo era niño, quiere decir que ya no lo era. Esta palabra, o esta expresión, significa también conquistar. ¿Por qué significa conquistar si está hablando de cuando era niño y ya no es niño? Porque no está hablando de un crecimiento de madurez, de niñez o madurez de un hombre natural. Está hablando de la niñez o crecimiento de un hombre espiritual. En el modo natural, el niño crece a medida que pasa el tiempo. En el modo espiritual, el niño deja de ser niño cuando comienza a obedecer la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué le pareció? ¿Vio que está bueno? Esto es como que está filtrando el Señor todas las cosas. Y está quedando en ese filtro todo lo que creíamos glorioso, maravilloso, grandioso, conquistas. Dios nos muestra que no. ¿Para qué lo hace? ¿Para avergonzarnos? Jamás. Sino para ayudarnos. Para que no nos imaginemos que ya tenemos una gran actitud de un hombre maduro, de una mujer maduro cristiano, sino la realidad de Dios. Entonces dice, cuando yo era, significa conquistar, ¿se oyó? Y por medio de lengua hebrea significa dar victoria. Entonces cuando Pablo dice yo era, dijo yo me ocupé. Porque todos nos encerramos en el crecimiento, lo da Dios. Y entonces ¿qué hacemos? Nos sentamos y descansamos, porque el crecimiento lo da Dios. Y esperamos que Dios lo dé. Y seguimos sentados y estamos esperando que Dios lo dé. Sin embargo, el crecimiento con el cual crecemos, el crecimiento de Dios es mediante la obediencia. Es la actividad de cristiano. El desarrollo de la vida espiritual. Cuando el hombre cristiano, la mujer cristiana, ya no tiene en su conciencia cosas que le acusen, sino que mira
hacia atrás y puede expresar como el apóstol Pablo: hasta el día de hoy he vivido con limpia conciencia o con buena conciencia. Hasta el día de hoy. Mañana obviamente me esperará una nueva lucha, unas nuevas dificultades, pero hasta el día de hoy mi conciencia no me dicta nada en contra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y si a nosotros nos dicta cosa en contra, hermanos míos, sepamos que tenemos un juez justo que puede ayudarnos, un abogado que nos defiende. ¿Cuánto dice gloria al nombre de Cristo? Pero que es justo. Siempre tengamos presente esto, es justo. Entonces, cuando yo era niño, dejé de serlo porque me ocupé. Dejé de serlo porque, lo voy a decir así para que vayamos entendiendo, porque Dios me habló y me dijo cómo tenía que comportarme. Porque Dios me llevó al tercer cielo y me mostró las cosas que había para conquistar y que era para la iglesia. Entonces cambié de modo de pensar. Fui en busca y en conquista de lo que el Señor me estaba comunicando. Nosotros podemos hacer lo mismo. Ir en busca de conquistar de estas cosas hermosas que Dios nos habla. Para seguir creciendo. Para seguir desarrollándonos. Entonces cuando yo hizo algo el apóstol Pablo. Se ocupó para dejar de ser un niño. Y después dice, cuando ya fui hombre, cuando ya fui, la palabra significa llegar a ser, hacer que sea, ¿ves? Entonces cuando ya fui grande, cuando ya fui hombre, significa hacer que sea, o sea que hubo una ocupación para que no nos descansemos en las palabras dichas por el Señor mismo, que hay palabras que no se pueden entresacar del contexto y hay palabras que sí. Para hablar de esta verdad podemos sacar de contexto el verso 11 del capítulo 13 de Primera de Corintios para que veamos una realidad en nuestra propia vida. Entonces él dice, hermanos míos, cuando ya fui, dejé de ser, hice que sea, comportarse, venir a ser, un cambio de condición, estado o lugar. ¿Cambio de condición? ¿Acaso Dios no me dio una posición? En eso se descansó. Dios nos dio una posición de santo, de justo. Se descansó en eso. Acá está hablando, hermanos míos, de una condición, de un estado en el cual decido, ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer? Y Dios me aconseja. Escucha mi palabra, obedece, recibe mis consejos, recibe mi enseñanza. Guárdalas, atesóralas, vive por ella. Entonces todo cambiará. Ahora, hermanos amados, tenemos que tener presente que si nosotros no dejamos lo que es de niño, en realidad no hemos crecido. Gloria a su nombre. Cuando ya fui hombre, dejé, escuche, dejé, tuvo que tomar una determinación, dejé, cuando ya fui hombre, dejé. Oiga esto, dejé reducir a ineficacia o inactividad. ¿Quién lo hizo? Pobre de mí, ¿quién me ayudará con este hombre viejo? Pobre de mí, ¿quién me ayudará con esta naturaleza pecaminosa? Ya has recibido la ayuda, has recibido el Espíritu de Dios. Ya has recibido la ayuda, has recibido una vida nueva. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le libró. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dijo Pablo, capítulo 8, verso 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que lo libró. Ahora, con esa libertad que tenemos, nosotros determinamos, hermanos míos, dejé lo que era. Así cuando fui hombre ya, dejé lo que era de niño. Lo dejé, lo reduje a ineficacia, lo reduje a inactividad. Hermanos míos, dejé totalmente inmóvil, enteramente inmóvil. O sea que ninguna de esa actitud de niños, por ejemplo, enojarse, volverse contra el hermano, todo eso lo dejó porque ahora se quería comportar como un adulto. Ahora se quería comportar diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué ayuda recibió para hacerlo? Ninguna otra especial.
Lo importante en esto es entenderlo, comprenderlo y tomar la responsabilidad de vida. Porque si no, hermanos míos, no sentimos nada diferente. Porque hacemos lo malo, yo no siento nada. Nada me acusa. Mi conciencia me dice, bueno, pero todavía te falta crecer. Mi mala conciencia me dice eso. Porque hay cosas que están claras ante nuestros ojos y lo único que nos falta es determinar. Y decir, no, momento, ¿qué espero para crecer? Porque Dios ya me lo dio todo. Ahora, entonces voy a crecer. ¿Qué tengo que hacer? Deja lo que es de niño. Deja a un lado lo que es de niño. Reduce la ineficacia. Déjalo inmóvil. Enteramente inmóvil. Palabra de Dios para todo, capítulo 13, verso 11 dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero ya de adulto, dejé de comportarme como un niño. ¿Ves? Más clarito. Cuando ya fui adulto, dejé de comportarme como un niño. No sé si le ha pasado, pero inclusive lo que nos pasó a todos los varones. Cuando éramos niños jugábamos a las bolitas. Algunos capaz que hoy ya no conocen ni lo que es. Ahora tiene todo tecnológico ahora. Pero cuando fuimos más grandes, jugábamos a la bolita. Cuando fuimos hombres y veníamos del trabajo, a veces porque había unos cuantos jugando a la bolita, porque no tenían nada que hacer, nos juntábamos y se iban jugando a la bolita. Entonces, ¿qué veían? Veían personas adultas bobeando, jugando a la bolita. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Entonces, acá hablemos ahora de una iglesia espiritual. Nosotros vamos a hacernos creer que somos una gran iglesia espiritual. Y decimos, somos espirituales. Y ver a los espirituales jugando todavía al contar el chisme, a contar el cuento, a ver el error del hermano, a ver el error de la hermana, a juzgar sus acciones, a juzgar sus malos hechos. Y nunca se comporta como un adulto. Entonces ver un aparentemente hombre o mujer espiritual comportándose como un niño espiritual. Entonces, lamentablemente, para ese niño espiritual no hay un alimento, porque según lo que entendemos, ya para este tiempo está viniendo un alimento sólido. ¿O no? Está viniendo un alimento sólido. El alimento sólido, ¿cuál es? Es esa doctrina que me exige todavía mucho más de mi conducta para con mi prójimo. ¿Se entiende? Hebreos capítulo 6. Siga con la Biblia. Así no corremos el riesgo de que nadie nos meta un cuento de vieja. Lo tiene, capítulo 6, Hebreos capítulo 6. El verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire cómo dice. Por tanto, dejando ya. ¿Yo tengo que dejarlo? ¿Qué lee usted? Por tanto, dejando ya. Los rudimentos significa iniciación o principio. Es como si habláramos de cosas que se nos fue enseñado al principio, de cosas que se nos fue enseñado cuando comenzamos. Y en varias ocasiones hemos dicho, tenemos necesidad de que se nos vuelva a dar leche, ¿se acuerdan? Se nos vuelva a hablar las primeras cosas. No hagas esto, tenés que perdonar. ¿Todavía? No,
no lleve si traiga, eso no agrada al Señor. Tenemos que otra vez empezar. No, no mires el error de tu hermano, mira los tuyos propios. ¿Otra vez? Entonces no volvamos al principio, no volvamos a la enseñanza del principio. Aquí dijimos, ¿vamos a enseñar la justificación? No, ya no vamos a retroceder, tenemos que avanzar. Pero la justificación es una enseñanza básica muy buena, está bien, es verdad, pero hay que dársela a los iniciados. ¿Está oyendo? A los iniciados, a los que recién comienzan, a ellos hay que explicarles las doctrinas básicas que nos dieron a nosotros esta luz hermosa que hoy tenemos, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero nosotros no vamos a volver a la doctrina del comienzo, no vamos a volver a hablar, tenés que perdonar, ya sabemos esto. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque somos maduros, o mejor dicho, adultos con manifestaciones de niños. A mí no me corrige nadie una manifestación de niño, porque yo tengo 30 años en la iglesia, ¿me vas a venir a explicar a mí? Sí, porque tenés 30 años en la iglesia de balde, por eso te tengo que explicar. ¿Se entiende? Entonces no es cuestión de años, es cuestión de conocimiento, de revelación, de ocupación. Por eso que lamentablemente muchos cristianos, yo conocí varios, muchos cristianos por años en la iglesia produciendo males, por años en la iglesia perjudicando a gente, por años en la iglesia, hermanos míos, dando malos ejemplos, por años. Los cuales no los juzgamos, pero sí tenemos que decirle a aquellos que consideran sus años de cristiano como una gran victoria, hay que explicarle que si hay que celebrar algo, hay que celebrar que somos una nueva persona y que no acudimos más a las cosas que antes acudíamos siendo mundanos, podemos decir, o no cristianos. Amén. Entonces dejamos ya lo que es del principio, dejamos ya la doctrina, dice acá, de Cristo, o sea, lo que se empezó. Fíjese que por años la iglesia cantaba el hombre de Galilea está pasando, y Pablo jamás habló del Jesús que estaba pasando. Pablo fue el que más epístolas escribió. El apóstol Pablo dijo, Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitado. ¿O no? Ese es el mensaje que el Señor le dio al apóstol Pablo. Amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina. Ni siquiera existe Palestina. Y los cristianos la cantaban como una canción hacia Dios, ignorando un montón de cosas. Recién ahora, según los noticieros, creo que Estados Unidos le va a dar la posibilidad de ser nación, de crear la nación de Palestina, porque no existe, no existió. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios como si fuera que está Dios acá? Así que se oiga, Dios está acá, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios porque Él sí está acá. Bendito para siempre el que nos ha convocado y el que nos habla, hermanos amados. El que está creciendo, anoté yo aquí, da evidencia de ese hecho. ¿Cómo? Deja de comportarse como niño. Gracias a Dios, porque mientras medito en la palabra, obviamente hago mis reflexiones y las escribo. Y esto ya se ve mucho entre nosotros. Ya no se ofenden fácilmente. Hay quienes ya no se ofenden fácilmente. Otros, ante el error de alguien, ya no hablan. O sea, no hablan de él, sino hablan con él. ¿Se oye? Eso es madurez, eso es crecimiento, eso es adultez. Entonces, cuando ven el error del hermano, no se junta con otro para hablar del error del hermano. Habla con el hermano para ayudarlo, porque si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el que es espiritual restaure con espíritu de mansedumbre.
¿verdad? El maduro o el que está creciendo o el adulto trata de solucionar siempre, pero debemos seguir creciendo. Estamos creciendo, pero debemos seguir creciendo, porque esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lamentablemente, hermanos amados, los que no crecen, los que no se consideran o no se pueden considerar adultos, los que no se han ocupado en esta tarea, los que no dejan lo que es de niño, se ofenden fácilmente. Todavía se ofenden fácilmente, se enojan fácilmente, no pueden perdonar, no pueden soportar, son niños, no congregan fielmente, son niños, pero si le da una ocasión para hablar, no hay como ellos, conocedores de la Biblia, y no pueden ver su verdadera condición. Por eso es que necesitamos como cuerpo ayudarnos. Si le dice algo a usted y ve que el tal solamente habla y no hay hechos, hay que ayudarlo. No hay que decirle, ¿cómo sabe este hermano? Tanto conocimiento, debieras manifestarlo. Porque la verdad, al que más se le da, más se le pedirá. ¿O no? ¿Dice eso la Escritura o no? Al que más se le da, más se le pedirá. Así que esto es para alegrarnos en Dios, que tiene cuidado de nosotros, y para preocuparnos. Cuando hablo de preocuparnos me refiero al ocuparnos realmente, ¿verdad? De tener una preocupación por hacer aquello que agrada a Dios o que demanda el conocimiento que ya tenemos. Así que Dios se glorifique en todas estas cosas como siempre lo ha hecho. Hermanos míos, capítulo 14 de 1 de Corintios, verso 20. No ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjese este pasaje de la Biblia, cómo descubrirían nosotros mismos todas las cosas también. Algunos son niños en el modo de pensar, pero no en la malicia. No tienen problema o no tienen cuidado, no tienen reparo cuando hacen sus manifestaciones en la malicia. Para ese momento es como que no son entendidos. Esto me pasa porque todavía tengo que crecer. Esto me pasa porque estoy en un cuerpo débil. Sin embargo, hermanos míos, no tenemos que ser esa clase de niños. Tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, en vez de excusarnos de esa manera, mejor digamos, esto Dios ya me lo enseñó. Volví a hacer esto de lo cual Dios ya me enseñó. Y orar a Dios. Señor, tú me conoces, tú sabes lo que me pasa, tú sabes que tengo el buen deseo de enseñar las cosas lindas de tu palabra, las doctrinas, tu palabra, los consejos, pero me pasan estas cosas que tú me enseñaste que ya no debo hacer. ¿Me ayudas? La pregunta es, ¿no lo hará? ¿No lo hará Dios? Cristo dijo, pasa de mí esta copa si es posible. Pero no se haga lo que yo estoy pidiendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Anoche el Señor nos recordaba esto. Y lo fortaleció, ¿o no? Ahora, ¿no vendrá a nuestra vida este mismo Señor con su ayuda? ¿No querrá Él que nos tomó, que nos llamó
que nosotros crezcamos y maduremos? ¿No querrá el Señor que nos presentemos como hombres adultos? Y no hablo de presentar como quien se muestra a sí mismo, sino tener una actividad que agrada a Dios. Una manifestación de vida que agrada a Dios. ¿Lo cree? Entonces, esto es importante, hermanos míos, que seamos niños, dice, en la malicia, pero no en el modo de pensar. En el modo de pensar tenemos que ser maduros, a ver qué es lo que Dios quiere, qué cosas me dio Dios para que yo obedezca, a ver cuántas cosas. Y nos ponemos a meditar y a pensar y nos damos cuenta que estamos rodeados del favor de Dios, estamos llenos del favor de Dios para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, ¿esto qué muestra? Muestra que en realidad yo lo hago o porque no quiero, o porque no me ocupo, o porque no le hago caso, no tomo la palabra de Dios como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Ahora, ¿será fácil hacerlo? No es fácil hacerlo, justamente porque fuimos dejados en este cuerpo de debilidad, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que sea imposible, porque Dios nos capacitó para hacerlo, para vivir una vida nueva como fue explicado en el Espíritu, y de esa manera vencer todas las cosas. ¿Lo creemos? ¿Y damos gloria a Dios? ¿Por qué es tan necesario? Porque aunque todo es nuestro, como dice la Escritura, el niño, dijo el apóstol Pablo, no difiere del esclavo. Gálatas capítulo 4. Búsquelo por favor y léalo. Vamos a participar en el crecimiento que da Dios. Nos conviene, nos es necesario. Pablo dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Vio? En nada difiere del esclavo. Así que un niño en aquellos tiempos, escuche, heredero de toda la riqueza de su padre, porque si tenía esclavos era porque era una persona pudiente. Entonces, aunque era heredero de todo, no tenía diferencia entre el esclavo, no tenía diferencia porque tenía que estar ante tutores y curadores, ante personas responsables que decidan por él, porque es niño. Entonces, por más que sea heredero de todo, hasta que no alcance la madurez, no se le va a dar de lo cual es dueño y señor. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia quiere todo el poder de Dios. La iglesia quiere, desea, y en muchos casos por nuestro propio bien deseamos todo el poder que Jesucristo manifestó, la sanidad de los milagros. Lo necesitamos como seres humanos, lo necesitamos entre nosotros y para ayudar quizás a otros. Queremos que se manifieste, pero todavía somos niños, y aunque todo es nuestro, Dios no nos puede darnos todavía, porque no sabríamos qué hacer con tanta responsabilidad. Si todavía no podemos resolver un problema entre un hermano y otro, entre una disputa u otra, entre discusiones y cuestiones naturales, humanas, que van a quedar aquí en la tierra, cuánto menos sabremos qué hacer con el poder maravilloso de Dios obrando a la oración de los justos. Ahora, Dios lo va a hacer, seguro que lo va a hacer, pero antes de esto va a perfeccionar a los que son suyos, para que después sepan qué hacer con todo el poderío que Dios le ha dado. Además de esto, tenemos una heredad otorgada por Dios como promesa, de la cual no vamos a lograr obtenerla si no hacemos lo que es conveniente según su voluntad. Romanos capítulo 8. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Capítulo 8, versos 16 y 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué cosa? De que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y después aclara, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Esto dice?
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredo lo que Dios tiene preparado para mí y soy coheredero con Cristo, hermanos míos. De todos los beneficios que Dios le dio a Cristo también son para mí. ¿Cuántos lo creen? Pero dice algo más: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto, hermanos míos, es una promesa, pero lo que sigue es una demanda. Si es que padecemos, la pregunta es: ¿por qué causa padeció Cristo? Cristo padeció por el prójimo. El justo por los injustos, ¿o no? El justo por los injustos, hermanos míos. ¿No cargó sobre sí mismo la culpa de toda la humanidad? ¿No se escucha? Amén. Cargó la culpa de toda la humanidad. Todos los pecados de los hombres fueron sobre Él. Quitó, como hemos dicho, el pecado del medio para que el hombre pueda volver a tener una relación con Dios. Gloria a su nombre. Ese es el padecimiento. ¿Cómo llegó a la cruz? Allí entregó su vida, derramó su sangre hasta la última gota para remisión de los pecados, es verdad. Pero ¿cómo llegó a la cruz? Un camino de sufrimiento, de padecimiento, de dolor, de desprecio, de menosprecio, de ingratitud, hermanos míos, de un montón de personas que ayudó, que luego le aborrecieron, que luego lo odiaron por temor a la muerte, le menospreciaron y le dejaron solo. ¿Sabe cómo? Así tenemos nosotros también que amar a nuestro Señor y obedecer y ser como Él mismo padeció. Padezcamos también haciendo lo que es bueno, haciendo lo que agrada a Dios, haciendo lo que es agradable a Dios y ayuda al prójimo, para que nosotros también seamos merecedores de esa heredad. Es una heredad determinada por Dios, pero la recibirán aquellos que realmente estén dispuestos a sufrir y a padecer por el prójimo, ayudándolo, enseñándole, teniéndole paciencia, agotando hasta los últimos recursos con tal de que pueda entrar en el conocimiento de la verdad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es un hombre maduro, eso es un hombre que está creciendo, eso es un adulto, alguien que piensa en el prójimo, alguien que piensa en el pequeño. Aleluya. No vemos a veces cuando un niño va a cruzar la calle, el adulto ¿qué hace? Ni lo conoce, no sabe ni quién es, pero rápidamente se fija si no está en peligro, y si estuviera en peligro lo correría a salvarlo, ¿o no? Cuánto más Dios lo ha hecho por nosotros, y cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos hacerlo por nuestros prójimos, por nuestros propios hermanos. Bendito sea nuestro Dios, que nos ama tanto, pero tanto, que quiere que nosotros nos conduzcamos como Él se condujo en esta tierra. Bendito sea Dios, que nos da la posibilidad de que podamos amarnos de tal manera que se pueda manifestar en nosotros el mismo amor que se manifestó en Cristo. Estar dispuesto a entregar la vida por el otro. A veces pensamos que tenemos que ir a la cruz. No, no tenemos que ir a la cruz. Lo que tenemos que hacer, hermanos míos, es terminar con este ego, es terminar con este yo, es terminar con este viejo hombre que no me deja hacer lo que es bueno, y determinar sobre mi propia vida y hacer lo que es bueno y agradable a Dios, y ayudar a los hombres, ayudar al prójimo, ayudar a mi hermano. Bendito para siempre. Dispuesto para esta tarea. Si es que padecemos juntamente con Él, ya todo es nuestro, para que juntamente con Él seamos glorificados cuando aquel día suene la trompeta. Aleluya. Esperamos la transformación de este cuerpo. Ese día será glorificado el nombre del Señor, y también nosotros seremos glorificados con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También nosotros seremos glorificados con Él. Pero no piense que eso viene así gratis. La salvación es gratis, pero esto no es gratis. Esto tiene un camino ya marcado por el Señor. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes lo van a recibir? Los que son obedientes y van siguiendo las pisadas del Maestro. Ellos lo van a recibir. ¿Podemos ser nosotros? Podemos ser nosotros. Depende de cada uno de nosotros la decisión que tomemos. Lo que sí Dios quiere es que sea nuestro. Entonces vamos a decir lo siguiente: vamos a asirnos, a echar mano, a aferrarnos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, crecerá, seguirá creciendo, hermanos míos, en el crecimiento que da Dios. Así que vamos a tomarnos, vamos a asirnos de la cabeza. ¿Cómo es que hay que asirse de la cabeza? Y porque todo el mundo cristiano dice que Cristo es la cabeza, pero ¿cuántos le obedecen? A ver, ¿qué miembro en mi cuerpo es capaz de rebelarse contra mi cabeza? Ninguno.
no tiene esa facultad, porque está ordenado de tal forma que el que dirige es Él. Entonces, aquellos que no obedecen, ¿qué quiere decir? Que no son miembros del cuerpo de Cristo. Porque los que son miembros de esta cabeza, que es Cristo, obedecen al Señor. Esto no quiere decir que porque erremos algunas veces o nos equivoquemos no somos del cuerpo, no, porque venimos nosotros con una naturaleza pecadora que mucho tiempo nos utilizó e hizo con nosotros lo que quiso, y ahora estamos en un cambio pleno de vida. Y es una lucha, es un combate constante, la lucha contra el pecado. Algunos hasta han padecido hasta la sangre luchando contra el pecado. Quizás nos toque también a nosotros, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios quiere darnos la victoria si nosotros tenemos fe y confianza. Ninguno de los que Dios llamó se perderá si cree en el Señor siempre. Entonces está viniendo un alimento espiritual. Amén. ¿Para quién será? ¿Para quién será? Vamos a verlo. ¿Quién? Yo me atrevo a decir que es para nosotros, para todos los que creen, para todos los que están dispuestos, porque aún para los que hasta acá o hasta hoy no lo lograron, o han sido muy impedidos o en parte, no interesa, pueden lograrlo. Hebreos 5:14. ¿Lo tiene? ¿Y qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros no alcanzamos la totalidad, pero si usted presta atención, estamos en este ejercicio. ¿Está oyendo? Estamos en este ejercicio de obedecer lo que Dios nos enseña. ¿Sí? Discernimos lo que es malo y lo que es bueno. Y si se pone a sacar cuenta, por decirlo de alguna forma, hay más cosas buenas que obedecemos que las malas. Y antes obedecíamos a todas las malas. Y después fuimos obedeciendo un poco menos las malas, pero muy poquito de las buenas. Hoy obedecemos un poco más de las buenas y menos de las malas. ¿Qué quiere decir? Que estamos creciendo, que nos estamos ejercitando. Así que vamos al ejercicio total. Hagamos hoy, hermanos míos, un cambio. Tomemos la decisión de solucionar todo problema y dificultad con nuestro prójimo. Tenemos que hacerlo. Tiene que terminar. Oiga, Cristo viene pronto, pero a lo mejor Cristo para algunos de nosotros viene esta noche. Porque puede pasar. Cristo puede venir ahora en busca de su alma. Los que han amontonado en granero, como dice la palabra de Dios, los que se han enriquecido, Él le dirá: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Señor, lo que he guardado está allí en los cielos. Que tú me enseñaste a hacer tesoros en el cielo y allí los tengo. ¿Será que podemos responder así? Dios quiera que sí. Puesto de pie, por favor.